Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 12. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando el autor de Hebreos está trayendo esta exhortación, y es una epístola universal, es porque hay en la iglesia corazón de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Y hoy me gustaría hacer un repaso a la memoria histórica de lo que le ha sucedido al pueblo de Israel por causa de la incredulidad. Más que nada porque en cuestión de unos días el mundo judío va a conmemorar la Tisha B'Av, que es el día más triste del calendario hebreo, porque se concentran en ese día 5 tragedias para el pueblo de Israel, pero que en realidad son muchas más. Y quiero leer algunas de ellas. La primera, y esto no es algo que yo me invento, sino que la propia Mishnah en el capítulo 6 relata estas 5 tragedias, que son: la primera, cuando Moisés envía 12 espías exploradores a la tierra de Israel y saber por dónde entrar a la tierra para comenzar la conquista, vuelven y 10 vienen con un informe que merma por completo el valor del pueblo, roba por completo el deseo de poder entrar en la tierra tal y como Dios había prometido. Y a pesar de que hubo 2 que sí que trajeron un informe correcto y bíblico y además lleno de fe y lleno de confianza, no pudieron en contra de esos 10. Y Dios decretó que no entrarían en la tierra, sino que estaría toda esa generación vagando 40 años en el desierto. Es un dramón impresionante. Nada, no hay en la historia de el fundamento de ninguna nación un drama tan grande como el de un pueblo que tiene a Dios a su favor, pero decide no creer en él. La segunda tragedia es cuando los babilonios arrasan el primer templo y toda Judea, liderados por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo, y es condenada la población al exilio de Babilonia. La tercera tragedia, es una tragedia, es el segundo templo, es destruido por el Imperio Romano, liderado por las tropas del general Tito en el año 70 después de Cristo. Y hay un exterminio de 2 millones de judíos y otro millón que fue exiliado, dando inicio a la diáspora que ha durado hasta el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. Pero no acaba ahí. El cuarto, el Imperio Romano liderado por Adriano conquista la gran ciudad de Betar, derrotando la revuelta encabezada por Simón Bar Kokhba, que al igual que el rabí Akiva y miles de sus seguidores junto con miles de habitantes de Eretz Israel fueron asesinados en el año 120 de la era cristiana. Y el quinto es el general romano Turnus Rufus, siguiendo órdenes del emperador romano Adriano, construye sobre las ruinas de Jerusalén. Esto es brutal. Esto es brutal. Es como ya el clímax de la tragedia. Construye sobre las ruinas de Jerusalén la ciudad romana de Aelia Capitolina, prohibiendo el acceso a los judíos a la misma. Pero hay otras calamidades y tragedias que tuvieron lugar el 9 de Ab, que no están mencionadas en esta Mishnah, pero que tuvieron lugar el mismo día y no son de desechar. Urbano II declara las primeras cruzadas,
En el año 1242 es quemado públicamente el Talmud en Francia. En el año 1290 se firma el edicto de la expulsión de los judíos de Inglaterra por el rey Eduardo I. El 3 de agosto de 1492 se expulsa a los judíos de España. Inicia la Primera Guerra Mundial en el año 1914 y en el año 1942 se inician las deportaciones del gueto de Varsovia y se inaugura el campo de exterminio de Treblinka. Tú vas a Israel hoy y esto es muy fuerte, hermanos, tiemblo. Y vas por las, tú lo sabes, Richard, vas por las calles, las callejuelas, en la Jerusalén vieja, las ancianas lo han visto esto, y ves una pequeñita yeshiva, otra yeshiva, una escuela rabínica, una aquí, otra allí, otra allí, otra allí, hay un montón, y a saber cuál de ellas está realmente más orientada a lo bíblico. Yo no puedo decir esto, pero sí que puedo decir una cosa, y es que pisando esas calles y viendo esa cantidad de yeshivas que hay por todas partes, asumiendo el pueblo de Israel, porque lo asumen, asumiendo el pueblo de Israel que todas estas calamidades son resultado de su desobediencia y de su incredulidad, siguen sin asumir lo más importante, que se llama Yeshua HaMashiach. Han perdido el norte por completo, porque Dios se hizo carne en la persona de su Hijo. Y cuando estaba siendo entregado, le dijeron a César, no, y qué cierto es esto. Pero el otro día leyendo estos versículos saltaron de la Biblia. No tenemos otro rey, le dijeron los ancianos de Israel a Pilato, no tenemos otro rey que a César. Es muy fuerte esto, hermanos, porque los que, no sé, yo no soy muy monárquico, pero por cuestión espiritual, porque veo el dolor que el vivo deseo que hubo en el corazón de Israel les produjo a ellos mismos cuando pidieron a Samuel un rey. Y dice el capítulo 8 de Primera de Samuel que Dios mismo le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y siglos después, como 500 años después, los sabios y entendidos en Jerusalén le dicen a Pilato, no tenemos otro rey que a César. Y se olvidan por completo de que rechazaron a Yeshua HaMashiach. Siguen rechazando a Jesús el Mesías. Lo siguen rechazando, hermanos. Pero ellos son los depositarios de la Torá. Son los que estudian la Torá mañana, tarde y noche. Son los que oran tantas y cuantas veces al día. Son los que siguen a rajatabla los mandamientos de Dios. Son los que afirman obedecer los mandamientos de Dios. Los caminos de Dios son perfectos. Los caminos del hombre son torcidos. Los caminos de Dios son justicia. Los caminos del hombre son incredulidad e injusticia. Y me gustaría que en esta tarde nos demos cuenta que cuando abrimos el corazón a la incredulidad, y ojo, ahora vuelvo al capítulo 3 de Hebreos. El capítulo 3 de Hebreos está hablándonos a nosotros hoy, aquí y en esta tarde. Está exhortando a la iglesia que no haya corazón malo de incredulidad.
el corazón malo de incredulidad que puede estar y que de hecho está en la iglesia, porque si no, estas palabras no las habría escrito ni las habría inspirado el Espíritu Santo. Si el espíritu de incredulidad, si la incredulidad está en su iglesia, la incredulidad va de la mano siempre, siempre de la más absoluta idolatría. Cuando Moisés baja del monte y ve lo que su hermano ha hecho con sus manos, ve la iniciativa que el pueblo ha tomado de edificarse un becerro de oro para, bueno, porque no sabían qué le había pasado a Moisés. Y Moisés en su ira rompe las tablas. Y es tremendo esto, porque en cuanto apartamos la vista de nuestro Dios, en cuanto apartamos la vista de las cosas de arriba, empiezan a colarse en nuestro corazón tantas cosas, tantas cosas. Y quiero decirte algo que ha pasado a lo largo de muchos siglos. Y el otro día estaba meditando en esto, porque no sé si os pasa, yo ya no veo las noticias directamente, porque lo que un día te dicen, al día siguiente lo han desdicho. Lo que te enseñan un día, mañana te dicen totalmente lo contrario. Y total, para escuchar lo que ya dice la palabra de Dios, calamidades y calamidades y calamidades, pues decía David Wilkerson que él simplemente leía la Biblia, porque para qué iba a ver las noticias. Históricamente hay un desplazamiento del culto a la sabiduría que había en el mundo helenístico, en el mundo griego, a otra clase de culto en el siglo XXI, que es el culto al conocimiento y a la información. Pero cuando la información corre a una velocidad tan de vértigo, el problema es que si la información no es exacta y nada de lo que el ser humano hace es exacto, hoy tenemos una información y mañana tenemos otra información y viene a ser muy posiblemente todo lo contrario a lo que habíamos escuchado antes. Pero la cuestión es que idolatramos el conocimiento. Idolatramos el conocimiento. Esta gente de Israel que se tira el día entero estudiando la Torá, idolatran el conocimiento porque han desechado al Mesías. Han desechado al Mesías de Israel. Solo que él no ha desechado a su pueblo. Pero por eso es Dios. Porque a pesar de su incredulidad... Mira, vete al antiguo pacto. El otro día lo comentábamos en casa. Bueno, el otro día hace un tiempo. Que Dios no desechó a Aarón. Y se había fabricado un pedazo de ídolo. Y Dios lo restauró. Pero lo que dice la palabra en Jeremías 9 es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tengo el conocimiento, y ojo, lo digo con todo el peso de lo que voy a decir, si yo tengo solamente un conocimiento teológico de Cristo Jesús, no le conozco. No le conozco. Si yo puedo predicar el evangelio con un denuedo tremendo, si yo puedo enseñar la palabra con un denuedo tremendo, pero yo no tengo una experiencia personal, viva, que ha transformado mi vida y que me permite decir que yo ya no soy el que era, que me permite decir lo que dice la palabra de verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo no tengo ese conocimiento, no le conozco. Y los púlpitos están llenos de grandes conocedores del Cristo teológico, pero no del Cristo verdadero, no del Mesías viviente que viene y que nos llena de su conocimiento y lo único que queremos es conocerle más, pero no es tener más conocimiento por acumular más conocimiento. Hermanos, el ser humano no es un disco duro. El ser humano no es un ordenador.
Hemos sido creados por Dios, espíritu, alma y cuerpo, para recibir de Él lo que solamente se puede recibir por revelación. Cristo Jesús tiene que ser revelado a tu vida y en tu vida. Es lo que dice exactamente el apóstol Pablo. Agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Pero Pablo no se fue a una yeshiva mesiánica donde ya estaban creyendo que Jesús era el Mesías. No. El Espíritu lo llevó a Arabia y estuvo 14 años conociendo en el secreto a ese Señor que antes creía conocer y no conocía. Pero hay una experiencia de por medio, hay una vivencia de por medio. Y no, nunca echa fuera la realidad de que el corazón tiene que ser clavado con la palabra de Dios. Tiene que ser roto por la palabra de Dios. Tiene que ser quebrantado por una visión del Cristo sufriente. Tiene que ser roto de ver que mi pecado lo clavó a Él en la cruz. Si no, hermanos, es historia. Si no, tenemos a ese pueblo que perece por falta de conocimiento. La palabra, ¿qué le pasa a la palabra sin el Espíritu? Es información. Y te vas a encontrar con mucha información. Pero queremos la palabra viva. La palabra viva. Renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Y esto es la intervención del Espíritu Santo que hace posible lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, creo que es, no sé si es 1 o 3, Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación y redención. Cuando nuestra vida solamente es acumular conocimiento por el conocimiento, tendremos que un día enfrentarnos a la realidad de que Yeshua nunca fue nuestro rey. Y aquellos que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la vivencia, no tienen el espíritu, ignoran que Yeshua es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Hermanos, ¿qué es la idolatría? Ahora pasan cosas que en un plazo muy corto de tiempo, en pocos meses, vemos desarrollos de situaciones que a lo mejor no habíamos visto nunca antes y que yo creo que condensan realmente experiencias del ser humano que se concentran en pocos meses, pero que podrían ser la vivencia de 1000 vidas juntas. Y una de las cosas que me ha sorprendido tremendamente y luego me he sorprendido de haberme sorprendido es que por todas partes en el mundo de la iglesia ha habido escritos, textos de gente que ha definido esta pandemia como un mal que ha venido, pero que jamás podríamos atribuir a un Dios bueno. Y meditando un poco en esto, me he dado cuenta de que la idolatría en el siglo XXI es tremendamente más sutil que hacer una imagen y adorarla. Cuando te conviertes, si has tenido contacto con el mundo católico, pues hay cosas que entiendes perfectamente que no, bueno, que se ven claramente. Yo me acuerdo que mi hermano mayor, cuando salían las procesiones, en cierta ocasión le oí decir qué pueblo más idólatra. Y él no es cristiano. Él no es cristiano, te lo puedo garantizar, mi hermano mayor. Pero es fácil, es una idolatría que se ve, la ves con los ojos. Pero ahora nos hemos vuelto muy sofisticados
Y hemos podido volvernos el ser humano mucho más sofisticado porque hemos tenido una ayuda muy idónea para sofisticar nuestra idolatría, que es la del propio diablo. Y hermanos, uno de los títulos del Señor en el Antiguo Pacto es Yahvé Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. El Señor justicia nuestra. Pero si decimos que una pandemia, pestes, juicios de cualquier clase no pueden proceder de un Dios bueno, estamos haciendo una cosa que el mundo está haciendo todo el tiempo, incluido el mundo religioso. Incluido el mundo religioso. Estamos redefiniendo lo bueno. Tenemos una tendencia tremenda a redefinir conceptos para que se adapten a nuestra teología. Si yo creo que una pandemia no puede venir de Dios porque Dios es un Dios bueno, estoy redefiniendo lo bueno. Pero también estoy redefiniendo la justicia de Dios. Porque si Él es justo, su justicia no es mermada mínimamente porque Él envía una pandemia. No es mermada mínimamente. Pero si yo mermo su justicia, ajusto a mi teoría, a mi forma de pensar, lo que ahora yo considero bueno y no lo que la Biblia considera bueno, Dios no necesita primero mi defensa, porque se defiende solo. Pero la realidad es que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo y Dios envía pandemias. Y si no lo puedes comprender, solamente acéptalo por la fe. Porque si dices que Dios no lo ha enviado, entonces no solamente estás diciendo que Él no es justo, sino también estás diciendo que Él no es omnipotente. Estamos redefiniendo a Dios. Y la cuestión es, ¿podemos los cristianos redefinir a Dios? Mira, hoy día la ciencia pone nombre a todo lo inimaginable. En lo que es el mundo de la psicología y de la psiquiatría, yo creo que cada día ponen nombre a miles y miles de síndromes nuevos. Y así aparezca una persona que es la única que se conoce en toda la tierra que tiene ese mal, ya le han puesto un nombre al síndrome que tiene. Tenemos una tendencia tremenda a poner nombres. Y es algo parecido a lo que nos pasa cuando redefinimos los conceptos. Ahora bien, esto yo sé que ya lo habéis oído algunas veces, pero lo tengo que decir. Hace un momento, y lo he dicho en plena conciencia, he dicho el mundo religioso redefine a Dios. Y cuando digo mundo, digo cosmos, porque es lo que dice la Biblia, pero no deja de ser mundo. Porque el mundo está en la iglesia, hermanos. A ver, esta ecuación, si la cizaña y el trigo crecen juntos, quiere decir que hay mundo en la iglesia. Si redefinimos a Dios, entonces también redefinimos conceptos que son centrales en el mensaje del Evangelio. Redefinición del pecado por parte de un pastor archiconocido en el mundo entero. Redefinición del concepto de pecado y redención. Pecado, escucha bien, no es rebelión desde Adán, es enfermedad, pobreza, malas actitudes heredadas de la familia, y la redención es el medio para obtener la libertad del dolor, de la enfermedad, de la pobreza, de las malas actitudes,
y a eso añadimos un poquito de nuestra propia dosis, ¿no? Y yo le pongo mis ganas, mis energías, mi esfuerzo y entonces soy libre. Es otro evangelio, pero la gente se lo traga. Claro, cuando el corazón no es recto, leemos la Biblia de manera que se ajusta a lo que nosotros deseamos oír. Y cuando el Señor dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia es Yahvé Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. Pero dice el capítulo 5 de Juan, los versículos 22 y 27, dice que todo juicio ha entregado al Hijo. ¿Quién es el juez? El Hijo. Si redefinimos estos conceptos, estamos rechazando de cajón al Hijo de Dios como el juez supremo de toda la tierra. Estamos de hecho ignorando el hecho de que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por Él. Pero muchos leen este versículo de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia como lo reinventan, porque ahora está muy de moda eso de reinventarse. Y dicen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad, porque ellos serán saciados. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que mira, yo lo creo con todo mi corazón, uno de los efectos laterales de conocer experimentalmente a Cristo Jesús es la más absoluta felicidad. Es la más absoluta felicidad. Estar con Él es lo mejor es el cielo en la tierra. Estar con Él, amarle a Él, seguirle a Él es nuestra porción en esta vida. Y cuando lo has conocido, no hay más, ni quieres más. Pero dice el apóstol Pablo que por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que los griegos buscan sabiduría y la rechazaron cuando Pablo les habló del Cristo muerto y resucitado. Pero la sabiduría es una persona. No es simplemente el manejo del conocimiento. La sabiduría es Cristo Jesús. La justificación es Cristo Jesús. La santificación es Cristo Jesús. Y la redención es Cristo Jesús. Tenemos un Salvador al que le podemos, eso es maravilloso, al que le podemos decir, gracias por ser mi Salvador. Pero si le digo, gracias por ser mi salvación, no te estás equivocando en absoluto, porque es las dos cosas. Es tu Salvador y es tu salvación. Gracias por ser mi justicia. Gracias por ser mi justificación. Gracias por ser mi santificación. El santo, el justo, el perfecto, el puro, ahora me hace santo como Él es. Y gracias por haberme comprado del mercado de los esclavos para hacerme ahora tu esclavo. Y gracias porque la verdadera libertad es ser esclavo tuyo. El que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed supremo de conocer al Padre, de conocer al Hijo y de andar con este Dios maravilloso que tenemos. El que tiene hambre y sed de justicia anhela ser como el Señor Jesucristo, y la promesa es que quien tiene ese deseo va a ser saciado. La cuestión es que este Jesús nos deja con hambre, porque si nos diera todo lo que tiene que darnos de golpe, pillaríamos una indigestión muy gorda, muy gorda, muy gorda. Pero sabes que venimos a Él y Él nos da. Y nos levantamos al día siguiente y decimos, Señor, estoy un poco seco, dame más.
Y te pones a buscarlo y resulta que hay más. Y al día siguiente hay más. Porque Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo, sinceramente, no entiendo el Evangelio como un libro de autoayuda. No entiendo. No, porque si no fuera por Él, pues estaría posiblemente o muerto o empastillado, quién sabe qué. Pero si hoy estoy sano, es porque Él me ha sanado. Es porque Él me ha salvado. Y porque la salvación, hermanos, es salud. ¿Habéis pensado por qué hay tanto enfermo mental? La salvación es salud. La salvación es salud. Pero cuando añadimos al Evangelio, cuando redefinimos conceptos, cuando añadimos a la palabra de Dios, bueno, pues cosas que son alternativas, cosas que las ha dicho alguien que tiene cierto renombre, cuando somos incautos y nos creemos todo lo que nos meten en la boca, pues terminamos terriblemente mal. Esto lo he dicho ya varias veces, pero esa doctrina que está dando vueltas, cuando estuve en Argentina en diciembre, me dijeron los pastores Juan Carlos Lebrec y su esposa que en Buenos Aires ha irrumpido con furor, y es lo de las constelaciones familiares, que es pura brujería, es directamente, es conexión con espíritus, es espiritismo, pero cubierto de una pátina de modernidad, bueno, es algo que está bien, que ayuda al ministerio pastoral. Esto lo dice el que trajo esta doctrina aquí. Primero entró por Barcelona y ya está en toda España. Pero esto es lo que viene a ser redefinir conceptos. Y cuando hemos conocido a este Dios vivo y verdadero, hermanos, la exhortación de Hebreos sigue estando ahí. Le he conocido, pero tengo que guardar mi corazón porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y añado a ese versículo, con más versículos, guarda tu corazón para él. No es para ti, es para él. Es para que no haya otro Dios, es para que no haya otro trono haciendo mella en tu corazón. Estas redefiniciones de Dios, estas cosas que nos inventamos los seres humanos, realmente atribuyen injusticia a Dios, porque redefinen a Dios. Y bueno, aquí en el capítulo 40 de Isaías, hace poco leí el libro de Isaías y ¿por qué será que lees Isaías 40, lo has leído 200 millones de veces y cuando llega la vez después de los 200 millones lees un capítulo que es completamente nuevo? No, es como si no lo hubieran leído jamás. Bueno, pues porque es la palabra de Dios. Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Cuando redefinimos a Dios, cuando empezamos a pensar lo que no dice la palabra respecto de Dios, estamos haciendo semejante a Dios a las criaturas de este mundo.
Y me da igual si es una imagen de talla o me da igual si es la imagen de un ser humano. Pero Dios no ha sido creado a imagen del hombre, sino el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Así que, de verdad, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y, y quiero terminar, porque esto no es largo, con una exhortación. Una exhortación. En el capítulo 11 de Números, dice que el versículo 4, Números 11:4, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Hasta aquí, hasta este versículo 4, la historia del pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que llega aquí al capítulo 4 de Números es un desencuentro con Dios tras otro. Dios se acerca a ellos y ellos le rechazan, le ignoran. Y hermanos, esto de guardar el corazón es vital en el siglo XXI, porque si no, el corazón tiende a la idolatría. El corazón tiende a... Y mira, te lo voy a definir de una manera muy simple, muy simplista. No tienes que hacerte una imagen y adorarla para tener ídolos en el corazón, sino que cualquier cosa que te esté estorbando de buscar a Dios, cualquier cosa que haya en tu corazón que te impida o que te haga poner la mente en otras cosas que no sea Él, cualquier cosa que, claro, cuando el apóstol Pablo dice que de todo lo que me es lícito no todo me conviene, está hablando literalmente de esto. No voy a hacer, el problema es que este tipo de cosas en sí mismas no son pecado. No las identificamos como pecado. Pero en el momento en que el Espíritu Santo te dice: hermana, deja de ver la telenovela. Ahí lo tienes. Hermano, deja de hacer esto. Deja de hacer esto otro. No estoy hablando de pecados ya definidos literalmente en la palabra de Dios como tal cosa, sino cosas que pueden resultar en un momento dado lícitas, pero que no me convienen. Hay un concepto de lo supremo y lo mejor. Y hermanos, nosotros tenemos que ir, como dice Oswald Chambers, en pos de lo supremo, no en pos de, no estoy hablando ni mucho menos de lo mediocre, sino de lo bueno, porque lo bueno puede ser malo. Lo bueno puede ser malo. Vamos a pedirle a Dios que nos libre de nuestros idolitos, que nos libre de todo aquello que nos impide darle a Él toda la gloria en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde de toda forma de incredulidad en nuestros corazones. Vamos a decirle al Señor: Señor, no quiero creer ni un solo momento de mi vida que tú apartas tu mirada de mí por causa de mi pecado. Vamos a clamar, porque hermanos, en esto nos va la vida. En esto nos va la vida. Si yo quiero al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, Él también me quiere a mí. Pero Él me anhela. Él me anhela. Pero Dios le dijo a Caín: el pecado te cela, te busca atraparte. Y hermanos, nada ha cambiado desde entonces hasta ahora. Asimismo sigue siendo con la gran ventaja de que nuestro Salvador ya murió por nosotros, ya derramó su sangre, ya nos redimió, ya nos compró, ya nos ha hecho suyos, pero no para que estemos en cosas básicas, hermanos, no para que estemos tratando en nuestras vidas con cosas que no edifican, no para estar dedicando nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros medios a cosas que no son
realmente lo supremo. Amén. Y quiero terminar exhortándoos. ¿Cuánto tiempo hace que no has orado por la iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que no has orado por tus hermanos? El martes fue glorioso cuando Boli exhortó severamente a los varones, pues yo me uno a esa exhortación. ¿Cuánto tiempo hace que los varones no se juntan para buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que los varones no se juntan para pedirle al Señor? Y esto es que hay que hacerlo, hermanos, para pedir a Dios ayuda, porque estos son tiempos muy, muy difíciles, hermanos, porque son tiempos muy, muy difíciles, porque dice la palabra que solamente el que persevere hasta el fin. Y esto nos anima si nos juntamos y aprovechamos cualquier ocasión que nos veamos, en lugar de tomar un bocadillo, nos tomamos el bocadillo, pero nos juntamos para orar. Nos juntamos para buscar a Dios. Nos juntamos para pedirle perdón a Dios. ¿Tú sabes el poder que hay en poder pedir perdón a Dios colectivamente? Porque necesitamos desesperadamente buscarle y buscarle y buscarle, pero no lo hallaremos si redefinimos el pecado, si redefinimos la idolatría y dejamos que solamente sea pues eso, los ídolos físicos y fundamentalmente cuando atribuimos a Dios injusticia o cuando redefinimos lo que Dios es por nuestro mal corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Os pido, varones, que os pongáis en pie de guerra, que os pongáis a orar, que busquéis al Señor. El otro día terminaba el hermano Xisquetó la predicación de Boli con el ejemplo de ese niñito con una honda y una piedra y cómo llegó y se cargó al gigante. Pues hermanos, Dios quiere esos Davides entre nuestras filas también. Pero ¿qué te crees? ¿Que vas a llegar a ser un David sin estar en los secretos del desierto buscándole? No, así no funcionan las cosas. Pero tenemos que empezar a buscarle porque en ello nos va la vida. Y por duro que sea lo que voy a decir, si no es así, muchos no estaremos mucho más tiempo aquí. Y esto es una historia que ya la hemos visto, como hermanos que han estado con nosotros años y años y años y hoy día no están. Hoy día no están. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén.